Buenas tardes, noches a todos y bienvenidos a este acto del pregón de la Semana Santa de Garachico 2023. Señor alcalde de la Villa y Puerto de Garachico y miembros de la Corporación Municipal que nos acompañan esta noche. Señor pregonero de la Semana Santa de este año, don Cirilo Velázquez Ramos. Señor don José Sánchez Abad, autor del cartel de la Semana Santa 2023. Señora jueza de paz. Cronista oficial de la Villa y Puerto de Garachico, coordinador del equipo litúrgico de la Semana Santa de Garachico y miembros del equipo litúrgico, patrocinadores de los pasos de la Semana Santa garachiquense, señoras, señores, amigas y amigos, y todos los que hoy nos damos cita en esta parroquia matriz de Santa Ana para iniciar de una manera oficial la Semana Santa 2023 con la lectura de su pregón. Una Semana Santa dentro de la tan ansiada normalidad, esta normal y fuera de lo normal, en la que ya podemos celebrar todos los actos como estábamos acostumbrados antes de la irrupción del COVID-19 en nuestras vidas. Muchos escuchamos que el confinamiento y la experiencia de vivirlo nos haría salir mejor de él, porque con nuestra apariencia solidaria y fraterna parecía que cambiaríamos interiormente, lo cual desgraciadamente nos damos cuenta de que no siempre ha sucedido así. Pues el ser humano solo cambia por necesidad de su adaptación al medio en el que vive o por convencimiento personal. Y este último es el que no ha sucedido, pues solo será posible cuando hagamos vida en cristiano, lo que celebraremos en esta Semana Santa. Algo que, como digo muchas veces, no es un cúmulo de tradiciones que pueden identificarnos, sino más bien la vivencia de la experiencia del encuentro con Cristo, al que veneramos en su pasión, muerte y resurrección por nosotros, y de lo que es y debe ser un signo de nuestra Semana Santa. No solo cada uno de sus pasos, sino sobre todo el hacer y el vivir de cada uno de nosotros. Porque solo cuando demos el salto de la experiencia de la fe y el amor que hemos recibido, nos daremos cuenta de que el primer escalón es preparar cosas, ciertamente, pero que por encima de ese escalón hay muchos más escalones, para que lleguemos a vivir en plenitud y profundidad, que el amor más grande es el que se da, no el que se aparenta, o se viste o se enrama, sino el que se da y se entrega hasta las últimas consecuencias de la vida. Ese amor es el que celebramos en Semana Santa, el de Jesucristo que se dio y se da por todos nosotros. Nuestra Semana Santa garachiquense debe ser el medio de nuestro mundo, una expresión de fe, no de cultura religiosa, porque eso no existe, sino de la fe que se hace cultura, de la fe que se hace fraternidad y trabajo en común, de la fe que se hace identificativa de un pueblo que celebra y vive la experiencia del camino heredado de nuestros mayores, experienciado en el presente de cada uno y cuidado con mimo y ternura para legarlo a los que vendrán después, pero enriquecido con nuestro buen hacer y con nuestra vida llena de nuevas experiencias y de testimonios. La Semana Santa crece, no porque hagamos siempre lo mismo, porque eso es el pez que se muerde la cola, sino porque hacemos fructificar lo que hemos recibido, como respuesta a nuestra situación actual. Hoy tenemos que ver aquí los sufrimientos y las desesperanzas de los que sufren a causa de la guerra. Tenemos que dejarnos abrazar por la misericordia de nuestro Cristo, para no caer en la indiferencia, sentarnos a la mesa de la última cena, para ser solidarios y compañeros de camino, rezar ante las llagas de Cristo, para no caer en el cinismo y la insensibilidad del que ignora al otro, y hasta quitar la piedra del sepulcro para provocar cada día el momento y motivo de la resurrección en camino, y salir de la noche oscura que muchos podemos vivir y que puede vivir también nuestro mundo y nuestro pueblo. Para mí, hoy es una alegría agradecida presentarles a alguien que conocemos de sobra en nuestro pueblo y del que yo he aprendido mucho en estos últimos meses. Don Cirilo Francisco Velázquez Ramos nació en esta Villa y Puerto de Garachico a las 2 horas del día 2 de octubre de 1960. Es hijo de Celestino Velázquez y de María de la Ascensión Ramos. Fue bautizado en esta parroquia
por don Julio Rosquet García el 26 de octubre del mismo mes, y aquí creció y vivió su fe. Aquí vivió su infancia y su adolescencia, y aquí vive su madurez, estando ya en la edad de la comprensión, que no es la de la vejez, sino la del que quiere seguir creciendo y aportando lo mejor de sí mismo a su pueblo, como bien sabemos que hace nuestro pregonero. Profesor y enamorado de la historia, es autor de numerosos artículos y escritos, además de uno de los grandes investigadores de este pueblo, de lo cual doy fe porque ha revisado, revisa y estudia nuestro archivo parroquial, porque es un enamorado que nunca puede dejar de lado aquello que enamora y da sentido a su vida. Cuando le propuse pregonar la Semana Santa, no lo rechazó, sino que me pidió un año de tiempo, lo cual lógicamente le concedí y del cual hoy escucharemos su fruto. Como buen hombre de historia, se toma en serio sus investigaciones y cualquier encargo que recibe. Por eso sé que el pregón que vamos a escuchar está preparado como él sabe hacerlo y como un gran regalo de sabiduría y de experiencia para todos nosotros. Sin más, tiene la palabra el pregonero de la Semana Santa Garachiquense 2023, don Cirilo Francisco Velázquez Ramos. Señor cura párroco de la parroquia matriz de Santa Ana, agradezco de antemano sus palabras de afecto. Señor alcalde de esta villa y puerto, señora jueza de paz, señor cronista oficial de la villa y puerto de Garachico, señor autor del cartel anunciador de esta Semana Santa, señoras y señores representantes de hermandades y cofradías, del equipo litúrgico, de la Comisión de Cultos de la Semana Santa y patrocinadores, feligresía en general, señoras y señores, antes que nada reciban mi más sincero agradecimiento por haber tenido a bien compartir conmigo esta noche en este sagrado y señero recinto de la Iglesia Parroquia Matriz de Santa Ana, este ya tradicional acto de anuncio de los cultos de la Semana Santa de esta villa y puerto. La invitación de nuestro cura párroco, don Domingo González Ruiz, sabrá Dios por qué, o me imagino que como buen pastor, intentando que no se pierda ninguna de las ovejas de su grey, ateniéndose al Evangelio de San Lucas, en el que se nos enseña a no juzgar la vida de los demás, ha hecho que hoy, 25 de marzo de 2023, víspera del quinto domingo de Cuaresma, vuelva a tener la oportunidad y el honor de dirigirme a todos ustedes desde la sagrada tribuna de este templo parroquial, en el que, en su día, recibí por fortuna las aguas bautismales y tiempo después fui confirmado también en la fe católica. Honor que se acrecienta en esta ocasión al poderlo hacer, esta vez, a los pies de la venerada imagen de Cristo crucificado, que mayor devoción ha concitado entre los garachiquenses de todos los tiempos. Conocido primero como Cristo de la Soledad, como bien apuntara en su día nuestro estimado cronista oficial José Velázquez Méndez, y durante mucho tiempo simplemente nombrado como Santo Cristo de Garachico, su advocación de la misericordia parece tardía, pues en el inventario parroquial llevado a cabo en enero de 1887, su capilla todavía se la identificaba solo como la del Santísimo Cristo crucificado. La referencia más temprana a la denominación de la misericordia que, de momento, hemos hallado en el archivo parroquial data de septiembre de 1889, generalizándose esta dedicación a partir de mediados de los años 20 del pasado siglo. Ha sido, pues, este Cristo de la Misericordia nuestro paño de lágrimas durante siglos, pues lo hemos invocado en todo tipo de circunstancias extremas como epidemias, plagas de langosta o sequías. De ahí que llegara a ser solicitado también su amparo, como me comentaba hace poco el historiador isorano José María Mesa Martín, gran conocedor también de la historia religiosa de esta villa y puerto, como Cristo de las aguas. Y ante esta sagrada imagen, en 1659, y con motivo de la plaga de la langosta que este mismo año afectó de lleno a todo el archipiélago,
y que asoló especialmente las viñas y sembrados de Garachico, hicieron voto todos los caballeros y personas pudientes de este pueblo de fundar un Montepío en favor de los niños expósitos y para cubrir también los gastos del culto a esta santa imagen. Pero no solo se le ha implorado en las tribulaciones y padecimientos locales, pues atendiendo a una real orden de 12 de septiembre de 1804, se llevaron a cabo en esta iglesia parroquial rogativas diarias con procesión general de su sagrada imagen como consecuencia de la peste, terremotos y hambruna que por entonces castigaban a Andalucía. Van a cumplirse ahora 85 años de la última vez que este pueblo se encomendó al Altísimo a través de esta sagrada efigie, buscando consuelo y ayuda en circunstancias bastante dramáticas. Fue en octubre de 1938, en plena fratricida Guerra Civil Española, con 4 días de solemne rogativa, implorando el beneficio de la paz, con exposición del Santísimo Sacramento autorizada por el Obispado. Hoy, sin embargo, soy yo el que sinceramente se encomienda al Dios Padre a través de esta piadosa talla que representa al Dios Hijo crucificado, surgida de las hábiles manos indígenas del México colonial, para pedirle que escuchar mis palabras esta noche no suponga para ninguno de ustedes tribulación alguna, sino en todo caso un ejercicio caritativo y fraterno de comprensión hacia el prójimo en esa búsqueda, por parte de quien ahora les habla queriendo compartir, de las raíces históricas de nuestra religiosidad, esa que hemos heredado de nuestros mayores y antepasados y que ha fraguado nuestro haber en común como cristianos en este microcosmos llamado Garachico. Porque como escribiera en 1862 Benigno Carballo Van Wemer, ilustre hijo de la isla hermana de La Palma, estableciendo una comparación con aquellas malhadadas ciudades de la Pentápolis bíblica, este pueblo nuestro parece haber sido señalado por el dedo de la providencia para que sufriese el exterminio, pues todos los elementos, decía, se han desencadenado contra él, poniéndonos, sin embargo, y a pesar de tan triste y desconsoladora experiencia, como contundente ejemplo de apego y fidelidad al solar riscoso de nuestros ancestros, unidos, recalcaba, a este suelo por el amor santo de la patria. Y como los judíos reconstruyeron, según reza en el libro de Esdras del Antiguo Testamento, el templo que el rey Salomón había mandado a construir en Jerusalén para albergar el Arca de la Alianza y que había sido destruido por los babilonios, aquí, en Garachico, nuestros antepasados supieron también, con el mismo ahínco que aquellos que lo hicieron con la casa de Yahvé en Israel, reedificar entre 1715 y 1721 esta iglesia parroquial de Santa Ana, quemada por la furia incandescente del volcán de 1706. Fue esta una obra colectiva en la que cada cual contribuyó en la medida de sus posibilidades y, según cuentan las crónicas, al margen de las donaciones eclesiásticas, de las cofradías, de la alhóndiga, de algunos gremios e incluso de lo que se recaudaba en la fiesta de guía y en representaciones teatrales, cada sábado se salía por las puertas a pedir limosna, así como también los jueves santos de cada año. Finalmente, la dedicación de esta iglesia parroquial, tras su reconstrucción, tuvo lugar solemnemente el domingo 22 de septiembre de 1721. Ya el día anterior se había traído el Santísimo Sacramento desde la iglesia del antiguo hospital, que había servido provisionalmente de parroquia, acompañado, entre otras imágenes, de este Santo Cristo, conocido hoy como de la Misericordia. Saben quienes me conocen que cada vez más me cuesta asumir responsabilidades públicas de este tipo. Máxime cuando las mismas, como en este caso, insisto, entrañan y requieren fuertes convicciones de fe y de testimonio de verdadera y ejemplarizante vida cristiana de las que puede, valgan verdades y, como siempre digo, adolezca bastante. Nunca, sin embargo, he renunciado a mi condición de cristiano católico en cuya fe, creencia y cultura me he criado, aunque en el azaroso empeño
por dar testimonio de ello, de seguir en suma, en su verdadera y excepcional dimensión, el ejemplo de Cristo, muchas veces las formas hayan pesado más que el fondo. Las dudas, quebrantado de cuando en cuando mis endebles certezas, o la tradición se haya impuesto en demasía al convencimiento y al verdadero espíritu. O sea, que en ese intento personal e íntimo por seguir el ejemplo perfecto de Jesús, o por mejor decir, en mi propia contabilidad espiritual, el debe siga pesando mucho más que el haber. De ahí que sin ser, claro está, un descreído, tampoco pueda considerarme a estas alturas de mi vida un buen creyente y menos aún, que más quisiera, un creyente ejemplar. Y como el centurión que se acercó a Jesús cuando entraba en Cafarnaúm, a orillas del mar de Galilea, como relata el evangelista San Mateo, pidiendo que sanase a su siervo al tiempo que le advertía de no ser digno de que entrara bajo su techo, tampoco sea yo hoy digno de ocupar una vez más este espacio sagrado porque, entre otras muchas razones, carezca de tanta fe como la que en su día halló Jesús en aquel oficial del ejército romano. Es este un temor que siempre me ha asaltado y del que nunca he logrado zafarme cada vez que me han ofrecido compartir ritos y vivencias de fe. Me he sentido en esas ocasiones, salvando las distancias, tan abrumado como San Pedro negando a Cristo a pesar de su condición de primer discípulo y de estar convencido de que Jesús era el Hijo de Dios viviente. Quiero pensar, pues, que el haber aceptado el honor de volver a pregonar más de 3 décadas después la centenaria Semana Santa de esta villa y puerto tenga que ver todavía con la suficiencia de mis reservas de fe, provisión que espero y deseo nunca se agote totalmente y que en alguna medida me siga ayudando a conformar mi actitud ante la vida como algo esencial de la misma y de mi relación, manifiestamente mejorable, quiero recalcar, con los demás. Y sí, hace ahora 33 años, tantos como los que la Biblia asegura que reinó el rey David en Jerusalén sobre todo Israel, y como el propio Jesús tenía en el momento de su pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos, tuve la oportunidad de pregonar por vez primera esta Semana Mayor nuestra. Fue en la noche del 5 de abril de 1990, víspera del Viernes de Dolores, en la antigua capilla de la Santa Veracruz y de la Misericordia de la Iglesia franciscana de Nuestra Señora de los Ángeles. En aquella ocasión acabé mi discurso haciendo referencia al texto que aparece en una cartela del altar de la denominada Capilla del Cristo Tendido de la Catedral Primada de Toledo y en cuyo retablo, según los expertos, obra de finales del siglo XV o principios del XVI, se representa el descendimiento desde la cruz al regazo de su dolorida madre del cadáver de Cristo. En dicho texto, que hoy vuelvo a traer aquí a colación, reza lo siguiente: tú que pasas, mírame, contempla un poco en mis llagas y verás que mal me pagas la sangre que derramé. Y a esas llagas de Cristo y a esa sangre que Él derramó por la salvación de todos nosotros, se encomendaron nuestros antepasados desde los primeros tiempos de la conformación de Garachico como comunidad cristiana, y lo hicieron, sobre todo los más acomodados y poderosos, por el santo temor de Dios, para expiar culpas y limpiar conciencias, sabedores como eran del alto significado de aquel sumo sacrificio asumido por el Redentor y muchas veces mal pagado por ellos con la iniquidad de sus acciones, lo que les llevaba a la prevención espiritual o al arrepentimiento final. En este sentido, son muchos los testimonios que encierra el archivo de esta parroquia matriz de Santa Ana. Consta, por ejemplo, la existencia de una procesión denominada de sangre o de la sangre, a cargo de la Cofradía de la Misericordia, que salía del convento franciscano a la medianoche del Jueves Santo, acompañada de fieles disciplinantes, con capirotes en la cabeza y toda la cara cubierta, que se autoflagelaban en señal de penitencia con el fin de redimir sus pecados. Hubo otra del mismo tenor en Viernes Santo, vinculada a la capilla y cofradía de Nuestra Señora de la Soledad,
fundada en esta parroquia en 1588 por el beneficiado Alonso de Torres, y tuvo también su procesión de la disciplina, hasta al menos las primeras décadas del siglo XIX, la iglesia de San Pedro de Daute, desde donde los cofrades, mortificándose, debían salir, según mandato episcopal del año 1590, a las 3 de la tarde del Jueves Santo para evitar que acabara de noche. Esta procesión era recibida en el denominado Callao del Puerto por los beneficiados y clérigos de la iglesia parroquial de Santa Ana. Todos estos desfiles procesionales se hacían, como digo, con el fin de rendir culto a la preciosísima sangre de Cristo. Por otro lado, están las numerosas capellanías de misa fundadas en recuerdo también de la pasión y muerte de Jesús. Al respecto, en febrero de 1665, doña Magdalena del Hoyo instituía una capellanía anual de 6 misas rezadas a las 5 llagas de Nuestro Señor y a su pasión y muerte en los viernes de la Cuaresma. Con anterioridad, en octubre de 1582, había hecho lo propio con mucho mayor ahínco Fabián Viña Negrón, regidor de Tenerife y alcaide del castillo de San Miguel de Garachico, y su mujer, María Luis Pajarón, mandando misas perpetuas todos los días del año, dedicando la de los jueves a las llagas de Nuestro Señor y la de los viernes a su pasión. Alegaban estos últimos que siempre habían tenido deseo, voluntad, ánimo de servir a Dios, acudiendo al culto divino con sufragio, misas, oraciones, limosnas y otras buenas obras con las que esperaban alcanzar y conseguir la vida eterna. Y tal fue su empeño en garantizar la salvación de su alma, que a la escritura pública donde el matrimonio instituyó la referida capellanía, le dieron el carácter de perpetuamente irrevocable, y que por ninguna causa ni disposición de sus herederos y sucesores se dejara de cumplir su mandato. Pero ni don Fabián ni doña María contaban con la mudanza de las cosas que lleva aparejada el transcurrir de los tiempos, pues como bien afirmara en 1931 el entonces obispo de Tenerife, Fray Albino, cada época histórica tiene su rumbo. Y sucedió que casi siglo y medio después, en 1731, la voluntad de ambos consortes se vería truncada al denunciar los curas beneficiados de Santa Ana el incumplimiento de dicha capellanía por sus continuadores, lo que terminaría obligando al obispo don Antonio Tavira y Almazán, ya en julio de 1795, a reducir la manda original de una misa todos los días del año por una cada domingo, extinguiéndose totalmente esta costumbre de instituir capellanías con las nuevas leyes de corte liberal que aprobarán y desarrollarán los distintos gobiernos de la nación a lo largo de todo el siglo XIX y que limitarán los derechos y privilegios de los que venía disfrutando la Iglesia española hasta entonces. Algunas de estas mandas obligaban también a los capellanes, al margen del servicio de misas propiamente dicho, a llevar a cabo acciones caritativas. Tal es el caso de la que estableció en 1568 doña Inés Benítez de las Cuevas, consuegra del fundador Cristóbal de Ponte, de 2 misas rezadas semanales, una de ellas a la Veracruz, en el hospital de Garachico. Por la misma, el capellán tenía además que visitar y asistir a los pobres y enfermos los 2 días que allí decía la misa y otros 2 días más de cada semana, consolándolos y animándolos en sus enfermedades, a que tuvieran paciencia y cubriendo todas sus necesidades espirituales, manifestándose con ello lo que nos viene a decir en el Nuevo Testamento la carta de Santiago, pues como el cuerpo sin el espíritu es muerto, así también es muerta la fe sin obra. Sea como fuere, todos los actos de la vida cotidiana de nuestros antepasados durante 4 siglos y con mayor o menor devoción e incluso con falta de auténtica fe, estuvieron mediatizados por la omnipresencia de Dios, y en el ámbito de los ideales y prácticas religiosas en los que se hallaban inmersos, donde la costumbre y la rutina restaban muchas veces sentido a la verdadera doctrina de Jesús, aprovechaban cualquier ocasión para dar fe y demostrar públicamente de que se era creyente cristiano. Así, nuestros predecesores encabezaban invariablemente
todos sus testamentos con una fórmula de profesión de fe a modo de credo, y en la primera cláusula de estos documentos de últimas voluntades siempre encomendaban su alma a Dios, dejando claro que Él la había creado y redimido con el infinito precio de su santísima sangre, muerte y pasión. La preocupación por la redención y salvación espiritual llegó a ser tanta que muchos no dudaron en dejar a su propia alma como única y universal heredera de todos sus bienes. Esto fue lo que hicieron algunos vecinos de Garachico, como doña María de Insel, viuda del capitán don Manuel Ventura de Sepúlveda, estando gravemente enferma en mayo de 1771, o el presbítero Luis Bernardo de Paiva, con entera salud, pero temeroso de la muerte, en septiembre de 1776. Pero no todos testaban, porque evidentemente había una gran mayoría que nada tenía y que por no tener se llegó a cuestionar el que algunos ni siquiera tuvieran alma. Tal vez por ello convenga, en esta noche en la que rememoramos el sacrificio de aquel que se mostró liberador y solidario con los oprimidos, y siguiendo el consejo del libro de los Proverbios del Antiguo Testamento, levantar la voz, como lo hizo en su día el misionero jesuita San Pedro Claver, por los que no tuvieron voz, por la causa de todos los desventurados, recordando al menos a Juan y a Bárbara. Juan, bautizado y adulto en San Pedro de Daute el 11 de abril de 1662, y esclavo de Pedro Bate, mercader flamenco avecindado en Garachico. Bárbara, esclava de don Francisco Bautista de Lugo y Saavedra, señor de Fuerteventura, confirmada en esta parroquia el día 5 de diciembre de 1728 por el obispo Félix de Bernuy, Zapata y Mendoza. Y recordar igualmente a aquella mulatilla, única seña de identidad con la que quedó registrada y por tanto de nombre desconocido, esclava de Martín del Hoyo, que recibió humildemente, con entierro de cruz baja, cristiana sepultura en esta iglesia de Santa Ana el 23 de septiembre de 1645, apenas 2 meses y medio antes de que una nueva desgracia, el aluvión o diluvio de San Dámaso, asolara Garachico, llevándose por delante la vida de más de 100 personas. Por otro lado, la consideración de Garachico como puerto principal de Tenerife, con tráficos comerciales con Europa, África y América, y por tanto la mucha concurrencia de navíos de todas las nacionalidades en él, también condicionaría la observancia de los deberes espirituales y penitenciales propios del tiempo de Cuaresma y Semana Santa, asegurándose las autoridades eclesiásticas de que, a pesar de las largas travesías, los navegantes también cumplieran con los requerimientos piadosos de rigor. Al respecto, el obispo don Francisco Martínez de Cenicero, en el año de 1605, cuando todavía Garachico sufría el azote de la peste, dejó recogido en sus mandatos para esta parroquia que, cuando algún navío partiere de este puerto en tiempo de Cuaresma, para alguna parte a donde moralmente se entendiera que no podía llegar antes del denominado domingo de Quasimodo, es decir, del primer domingo después de la Pascua de Resurrección o Pascua Florida, el vicario, o en su falta y ausencia el beneficiado más antiguo, no dejara partir el barco sin que primero confesasen y comulgasen los que fueran en él. Del mismo modo, las naves que llegaran al puerto de Garachico entre la Pascua de Resurrección y la de Espíritu Santo o Domingo de Pentecostés debían ser visitadas también por los ministros de la Iglesia para averiguar de dónde y cuándo habían partido y comprobar si se habían guardado los preceptos, obligando a los incumplidores igualmente a confesar y a comulgar, incluso aplicando todo el rigor de derecho en caso necesario, bajo la pena de 6 ducados, que habrían de destinarse a partes iguales al juez y denunciador, así como a los pobres envergonzantes, es decir, aquellos que no pedían limosna públicamente por vergüenza. De este mandato episcopal quedaban específicamente exentos los navíos ingleses y escoceses, si bien se instaba a extremar la vigilancia ante cualquier comportamiento herético de irreverencia
a los santos sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía. A oídos de su Ilustrísima también había llegado la noticia de que la gente de los navíos surtos en el puerto de Garachico tenían gran descuido en no oír misa, poniendo como excusa que no podían dejar solos los barcos por el peligro que corrían de los temporales que repentinamente podían suceder. Pero en esto de la vida espiritual de aquella época conviene aplicar aquello, nunca mejor traído, de donde manda capitán, no manda marinero. Y el obispo Martínez, cuya sabiduría quedaba fuera de toda duda, mandó que la mitad de cada tripulación oyera misa de una vez y la otra mitad de otra, de tal manera que nunca quedaran solas las naves y que así fuera todos los domingos y fiesta de guardar, bajo pena, esta vez, de 3 ducados, en favor, como siempre, del juez y denunciador, y también, en esta ocasión, de la fábrica parroquial de esta iglesia de Santa Ana. Y como buen pastor, todo hay que decirlo, el prelado canariense aconsejaba que antes de tomar medida sancionadora alguna, se avisara primero a los interesados y se les intentara persuadir, por buenos medios, a que oyeran misa, usando, recalcaba su eminencia, de la suavidad y prudencia que mejor conviniese. Y una vez más, ingleses y escoceses y otros extranjeros se libraban también de la obligación de oír misa. Lo cierto es que muchos de estos extranjeros, unas veces como estantes y otras como vecinos, se integraban y convivían plenamente dentro de la sociedad garachiquense de aquellos tiempos, imprimiéndole a la misma un carácter auténticamente cosmopolita, que lógicamente no escaparía al celo inquisitorial. Por ello, no es de extrañar cómo súbditos ingleses acabarán siendo miembros de la Hermandad del Santísimo Sacramento de esta parroquia matriz. Caso, por ejemplo, con nombres ya castellanizados, de Juan Gibbon, Juan Vite, Juan del Pino, Lorenzo Boten o Tomás Moricio. Los 4 primeros fueron admitidos el jueves 1 de junio de 1673, festividad de Corpus, y Moricio el 16 de julio siguiente. Alegaron los ingleses a su favor el haberles Dios alumbrado el entendimiento y traído al gremio de la Santa Fe Católica Romana, deseando además con su petición mayor perfección en el servicio al Altísimo. Viendo el buen celo y fervor con que estos ingleses pedían su entrada en la hermandad, el beneficiado de Santa Ana y vicario de Daute, Pedro Lorenzo Llanes Nieto, y el prioste Melchor Prieto del Hoyo, así como toda la mayor parte de los hermanos del Santísimo, decidieron admitirlos como nuevos esclavos bajo juramento de obligarse a guardar los estatutos y constituciones correspondientes. Y en el seno de la Hermandad del Santísimo y bajo su amparo surgiría otra de las procesiones más antiguas de la Semana Santa garachiquense, la del Paso de la Cena o de la Santa Cena. La misma fue autorizada por el obispo Fray Juan de Guzmán en 1629, para que se hiciera en la noche del Jueves Santo a la hora de la oración y después del canto de tiniebla. Con respecto a este paso, solo destacar, como curiosidad, que hasta al menos finales del siglo XIX existió la costumbre de repartir las imágenes de los santos apóstoles y otros objetos del mismo para que fueran custodiados en casas de particulares de varios vecinos y en el convento de las Concepcionistas franciscanas. La abadesa de este último, por ejemplo, se encargaba de guardar 2 apóstoles y las potencias de la imagen del Señor, mientras que la conservación y cuidado de la efigie de Judas quedaba expresamente encomendada al prioste de la hermandad elegido para el año siguiente. Pero la devoción y prácticas religiosas de nuestros antepasados también sufrieron los vaivenes del paso del tiempo y de las circunstancias sociales, económicas y políticas de cada época. Y si bien los siglos XVI y XVII fueron de máxima efervescencia religiosa, porque como alguien dijo, las cosas de Dios interesaban a todo el mundo, ya a finales del siglo XVIII se evidencia entre los garachiquenses, paralela al declive económico de su propio puerto, la decadencia de su religiosidad. De ello dejaba certera constancia durante su visita pastoral a Garachico en noviembre de 1781 el ilustrado obispo Fray Joaquín Herrera de la Bárcena. Se quejaba entonces el prelado, con harto dolor de su corazón,
de cómo se había extinguido aquí aquella piedad sólida y fervoroso celo con que se miraba el templo y su culto, señalando que la parroquia se hallaba desierta en las funciones principales y recalcando, sobre todo, que la Hermandad del Santísimo Sacramento, instituida para dar culto al Señor, había olvidado su cometido no concurriendo con fervor a aquellos actos precisos e indispensables de la misma. En tales circunstancias, el prelado exhortaba a los rectores de esta parroquia de Santa Ana a predicar, como San Pablo, con paciencia y doctrina, para hacer renacer la necesaria devoción al tiempo que invitaba a los hermanos del Santísimo a que reconocieran el honor de que estaban revestidos, el aprecio que siempre se les había tenido en el seno de la Iglesia y el fin por el que habían sido instituidos. El declive devocional, sin embargo, seguiría su curso y 8 décadas después, en marzo de 1862, el obispado volvía a mostrar su preocupación lamentando la inobservancia de la santificación de las fiestas de guardar en diferentes poblaciones, recomendando una vez más a los párrocos de la diócesis que extremaran su celo pastoral, pues debía hacerse todo para todos, para ganarles a todos en Jesucristo nuestro divino Redentor. Cabe resaltar aquí que estas coyunturas de decadencia religiosa coinciden con la pérdida de varias imágenes de Cristo en su pasión y muerte que salieron de Garachico con destinos a templos del sur de Tenerife y de la ciudad de La Laguna. En 1782, por ejemplo, el Ecce Homo, que se veneraba en la iglesia del antiguo hospital de Garachico, pasó a la del convento dominico de Güímar y luego a la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de aquella ciudad, donde hoy se le conoce como Señor de la Corona de Espinas o Señor de las Tribulaciones, al que se le rinde culto cada martes santo. En 1860, un crucificado perteneciente al antiguo convento clarizo de San Diego y que por esa fecha se hallaba depositado en la sacristía de esta parroquia, es reclamado para la iglesia de San Juan de Gollado de Arafo, donde actualmente se le venera como Cristo del Valle, procesionando también en la Semana Santa de aquella villa. Y por estas mismas fechas, es decir, primera mitad de la década de 1860, otra talla del crucificado, atribuida a la gubia de Francisco Alonso de la Raya y perteneciente asimismo al referido y ya desaparecido convento de San Diego de esta villa, pasaba a formar parte del Calvario de San Lázaro de la ciudad de Aguere, en cuya Semana Santa igualmente procesiona hoy en día. Ciertamente, la decadencia de la expresión externa de la religiosidad se evidenció, como hemos referido, desde finales del siglo XVIII, prolongándose a lo largo de buena parte del siglo XIX, acrecentada por el anticlericalismo liberal y afectando de lleno, por tanto, a la organización de los desfiles procesionales de la Semana Santa de este lugar y puerto. En 1822, por ejemplo, se llevaron a cabo las funciones en honor del Señor del Huerto y del Despedimento en la Capilla de la Misericordia, por haberse suprimido el convento franciscano y estar clausurada su iglesia, pasando estas dos funciones al año siguiente a la iglesia del antiguo convento de las Monjas Claras de San Diego, desde donde partirían sus respectivas procesiones. Por estas mismas fechas, en febrero de 1822, fallecía doña Catalina Prieto del Hoyo, y llama la atención porque nos refiere cómo se hacía el traslado del Santo Cristo a su oratorio particular, la disposición testamentaria donde, además de encargar a sus sucesores que continuaran con esta devoción con la mayor decencia y esmero posible, se dice que así ella, como sus mayores, han estado en la antigua posesión de que el domingo de Ramos por la tarde se conduzca en procesión a sus casas la imagen del Santo Cristo con que se hace la función de entierro el Viernes Santo, donde se deposita con las imágenes de Nuestra Señora, San Juan y la Magdalena, de lo que puede desprenderse, claro está, que dicho traslado llegó a ser, en un momento dado, una auténtica procesión compuesta de varios pasos. Hasta aquí los datos más relevantes referidos al tiempo de Cuaresma y Semana Santa en esta villa y puerto, entresacados, la mayor parte de ellos, de los viejos legajos que celosamente se guardan en los fondos documentales de las parroquias de Santa Ana y San Pedro de Daute, así como en otros archivos locales y provinciales y que, como historiador,
me ha parecido interesante contarles en relación a la vida espiritual de nuestros antepasados y sus diversas manifestaciones. Aprovecho aquí la ocasión para reconocer el verdadero interés que nuestro párroco, don Domingo, al margen de lo que son sus principales obligaciones pastorales, ha puesto en la debida conservación de todo este legado documental, con el esfuerzo económico que ello también supone, y que se ha traducido en una ardua labor de catalogación, llevada a cabo por un experto en la materia como Francisco Javier Machado, y en la que se me está dando la posibilidad, junto con otros compañeros, de colaborar, cosa que pública y sinceramente agradezco, pues me permite ser correa de transmisión y divulgación de esa importante herencia cultural que, en buena medida, tiene que ver con nuestras señas de identidad, no solo como comunidad de creyentes, sino como colectividad cívica y plural, heredera de un rico patrimonio histórico que a toda costa estamos obligados a proteger y defender. Pero al historiador, al que se le supone rigor científico y se le exige máxima objetividad y, sobre todo, veracidad, se le ha sugerido, atendiendo ahora a su condición de creyente y pregonero de nuestra Semana Santa, que hablara también de su propia experiencia religiosa, y sobre la misma creo haber dado ya, a mi juicio, suficiente testimonio desde el principio de esta disertación, pues me sigo agarrando a aquella reflexión de nuestro paisano, el sacerdote Francisco Martínez de Fuentes, que estuvo al frente de esta parroquia entre 1795 y 1819, en la que recomendaba vivir la fe desde la moralidad del acto interior. Y aunque, como he comentado, no tenga mucho más que contarles sobre el particular, sí quiero decirles, abusando seguramente de su paciente escucha, que el primer referente de fe que tuve en el seno familiar fue, sin duda alguna, el de mi abuela materna, María Jesús Hernández López, Siña Jesús la de la Carretera, nacida en la jurisdicción de San Pedro de Daute y bautizada en su iglesia parroquial en enero de 1885, último año del reinado de Alfonso XII. De sus 96 años de vida, solo pude compartir con ella 20 de la mía. Mi abuela quedó huérfana en plena juventud, tomando a su cargo el cuidado de varios hermanos menores. Esta orfandad prematura aceleró su matrimonio, cuya ceremonia religiosa tuvo lugar en esta iglesia de Santa Ana, que hoy nos acoge, el 2 de enero de 1905. Se casó a punto de cumplir los 20 años con mi abuelo José Ramos López, solo 3 años mayor que ella y zapatero de oficio, y a quien, andando el tiempo, el cura don Francisco Hernández Segovia, párroco de San Pedro, entre 1928 y 1956, acabaría encargándole la hechura de un par de zapatos de terciopelo rojo para la imagen del santo titular de aquella primera iglesia de Daute. Uno de los testigos del enlace religioso de mis abuelos fue don Antonio Monteverde y Ponte, cuyos restos mortales, como todos sabemos, descansan desde 1936 junto a los de su madre, doña Constanza, y bajo lápida costeada por suscripción popular en la capilla de la epístola de esta iglesia parroquial, a los pies del retablo del Señor atado a la columna, que hasta bien entrado el siglo XX estuvo dedicado al Señor resucitado. Tanto doña Constanza, de cuyo fallecimiento se cumplirá un siglo el próximo 31 de mayo, como su hijo, último representante de la Casa Mayor de Monteverde en Garachico, fueron almas caritativas y generosas, además de preclaros y desprendidos benefactores de los templos de esta villa y puerto, que también supieron granjearse el respeto afectuoso de todos sus convecinos. De su mecenazgo sobre esta iglesia matriz de Santa Ana dan cumplida cuenta los vitrales de la nave del Evangelio en los que aparecen representadas, flanqueando a la de San Roque, las efigies de Santa Constanza y San Antonio de Padua. Don Antonio, que conservó el privilegio familiar de tomar el Jueves Santo la llave del sagrario de la iglesia de San Pedro de Daute, fue ciertamente el verdadero muñidor del matrimonio de mi abuela, atendiendo a la gran amistad que le había unido a mi bisabuelo Fermín Hernández. Vínculo este por el que, fallecido ya mi bisabuelo, se sintió en la obligación de encaminar la vida de una joven veinteañera a la que de buenas a primeras le sobrevinieron responsabilidades familiares que eran difíciles de afrontar en soledad y mucho menos en aquellos tiempos de penuria y extrema necesidad. A mi abuela
la conocí siempre enlutada, luto que solo se atrevió a aliviar en los últimos años de su vida. Trajo al mundo 11 hijos y tuvo que sufrir la muerte, ya mayores, de 4 de ellos, uno incluso, ya viuda, allende los mares, en la lejanía impuesta por la emigración. Recuerdo aquel lamento seco, sin lágrimas porque ya no le quedaban más por derramar, al recibir la noticia de la muerte del hijo Sebastián, ausente en Caracas. Mi abuela nunca fue de contar historias, tal vez porque huía de las amarguras del recuerdo. Pero a pesar de todos sus infortunios, nunca, lo que se dice nunca, la escuché, o al menos no la vi exteriorizarlo, pedirle cuentas a Dios, ni mucho menos reprocharle nada. Era de misa dominical temprana y mi madre, mujer de armas tomar, terminó obligándome, muy a pesar mío, a levantarme de amanecida todos los domingos para acompañar a mi abuela, ya octogenaria, a la misa de 8 del convento concepcionista. Este recuerdo y el de ella sentada, cabizbaja, en la sala de casa oyendo el rezo vespertino del Santo Rosario, a través de las ondas de un voluminoso aparato de radio que uno de sus hijos le había traído de Venezuela, conforman, junto al recibo de la Sagrada Comunión en casa, ya en el ocaso de su dilatada y azarosa vida, ese ejemplo primero de manifestación cercana de inquebrantable fe que sigo guardando en la memoria. Mi abuela se fue de este mundo con más penas que glorias, pero convencida, y de ello no me cabe la menor duda, de poder alcanzar la gloria del Padre, atendiendo, según su humilde entender, a la voluntad salvífica de Cristo y a la misericordia de Dios, en su ferviente deseo de gozar en el reino de los cielos, como bienaventurada en el Señor, de la paz y el sosiego que no halló en su particular paso por el valle de lágrimas terrenal, donde resignada y como a un clavo ardiendo, se había agarrado en su lucha por la vida y como válvula de escape a la fe heredada de sus mayores. Seguramente la idea que mi abuela tenía de Dios o la forma que tuvo ella de buscarlo difieran bastante de las que pudiéramos tener cualquiera de nosotros en estos momentos. Es indiscutible que de la hartura de Dios que llegaron a tener nuestros antepasados, tal vez hayamos transitado en nuestro tiempo quemante de hoy y como de un extremo a otro, a sentir ahora desgana de él, sobrepasados por los dramas y vilezas del acontecer cotidiano que resume cualquier telediario y que incluso nos haya inducido en ocasiones a caer en la tentación de cabrearnos con Dios, sin tener en cuenta que aún no siendo únicos dueños de nuestro destino, sí lo somos, al menos como criaturas libres de nuestras propias acciones. En tales circunstancias, y metidos de lleno en la vorágine de nuestros propios proyectos personales, abrir nuestra estructura mental a los planes o a la realidad de Dios o actuar conforme a ella, sigue siendo, bajo mi punto de vista y propia experiencia, una tarea llena de obstáculos que solo los verdaderos creyentes podrán asumir, porque el auténtico reto espiritual, sinceramente lo creo, va más allá de la simple fidelidad a las tradiciones heredadas. Cada uno de nosotros ha venido hoy aquí movido por diferente interés, cada cual con sus vivencias personales a cuestas. Pero al margen de todas y cada una de esas motivaciones y experiencias vitales particulares o de nuestros más profundos y variopintos principios y creencias, cierto es que este lugar sagrado se ha convertido esta noche, una vez más, en espacio común de encuentro y reflexión en torno a una idea de fe o a la idea de Dios y, consecuentemente, en claro testimonio de cohesión social de una comunidad histórica, la nuestra de Garachico, que pese a todos sus avatares, cambios y transformaciones, sigue aún palpitando y teniendo, en buena medida y por lo que se ve, sed de Dios, del Dios de la vida, como reza el Salmo en el Antiguo Testamento. Y precisamente refiere el Evangelio de San Mateo que Jesús dijo que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es evidente que hoy aquí, en su nombre, nos hemos congregado más de 3. Pero como bien decía Santa Teresa de Jesús,
Lo único necesario para buscar a Dios es ponerse en soledad y mirarlo dentro de nosotros mismos. Muchísimas gracias por su amable atención, pero sobre todo por la bendita paciencia que como buenos cristianos han demostrado tener conmigo esta noche. Sinceramente, muchas gracias. Muchas gracias, don Cirilo. Sus sabias palabras siempre nos ayudan a todos nosotros a adentrarnos en estos días santos que se avecinan, que nos llevan a celebrar de una manera diferente cada uno de nosotros el don de la fe cristiana, pero siempre imitando al Maestro de Nazaret, que extendió sus brazos en la cruz para darnos vida y provocarnos a que la entreguemos también todos nosotros. Como siempre, te hacemos entrega, y permíteme que te tutee en este momento, en nombre de nuestra parroquia, de este pequeño agradecimiento, como muestra de este gran pregón que nos ha regalado en este año. Como siempre, este acto del pregón de la Semana Santa de Garachico concluye con la procesión claustral de la imagen del Cristo Predicador. Este año nuestra procesión va a ser un poco más larga. Trasladaremos la imagen del Cristo Predicador a la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. Podemos esforzarnos cada año en celebrar los actos siempre de la misma manera, pero sobre todo en este tiempo a veces conviene que nuestros actos cambien. Hoy más que nunca creo que estoy convencido de que es necesario una imagen pública de nuestra fe, que no se trata de cerrar puertas, sino de abrirlas. Ciertamente, una procesión puede ser un principio, sino que también debe extenderse a nuestra actitud cristiana, en cada ámbito y en cada momento de nuestra vida pública y privada. Que este pequeño cambio de nuestra Semana Santa garachiquesa nos ayude siempre a saber descubrir a Cristo en cada momento y lugar de nuestra vida, en cada acontecimiento y en cada circunstancia. Porque como Él mismo nos enseñó, la vida hay que darla, hay que entregarla, pero siempre a los demás. Mientras preparamos este traslado procesional litúrgico, escucharemos unas obras musicales de música de capilla, a cargo de algunos miembros de la agrupación musical de Garachico. Una vez más, gracias a todos por su asistencia y que nuestra Semana Santa siga siendo para todos nosotros un camino de mostrar que la piedad, el fervor, la misericordia y el amor de Dios están presentes siempre en nuestra vida, crecen, avanzan y sabemos transmitir como buenos garachiquenses que somos. Muchas gracias a todos.